Hola, bendiciones. Espero que te encuentres bien y vamos a iniciar con la clase número 18 del curso de las 100 horas. En este caso vamos a hablar de lo que es la doctrina de Dios. Y para esto voy a compartirte la pantalla en este momento. Ya tengo la presentación abierta. Ok, vamos a darle a compartir. Ok, como les decía hace un momento, vamos a ver, devolverme un momento. El tema es la doctrina de Dios y la cristología, o sea, vamos a hablar de dónde se origina el Señor o este tipo de pensamiento y lo que es la cristología, ¿verdad? O qué dice el mundo acerca de la causa en sí misma de lo que es Dios como deidad y demás, de Cristo también y algunas cosas del Espíritu Santo. Entonces, a nivel de lo que es origen de la existencia de Dios, nosotros podemos decir que a nivel mundial las personas em, creen en la existencia de algún poder, de algún Dios, ¿verdad? Pero obviamente en nuestro caso creemos en la existencia de Dios basada en criterios fundamentales que tienen fundamento, pero claramente hemos visto la personalidad de Dios, su poder, su presencia y a nivel teológico hay una creencia que es universal, ¿verdad? Que es a nivel mundial. Ahora, em, en lo que es origen o la existencia de Dios, lo primero es el origen de la intuición y el conocimiento acerca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Em, que hay una fuente primaria, ¿verdad? Donde ya es algo creado con un conocimiento básico de la existencia de Dios. Lo que es la intuición y el conocimiento es lo que el ser humano empieza a razonar ¿verdad? De que se necesita un razonamiento para fundamentar la existencia de Dios, una razón lógica de su existencia, ¿verdad? Entonces, luego está lo que es la tradición y la razón, que eso puede ser colectivo, ¿verdad? Ya no es solo personal, sino que ya es un montón de personas que en su ser interior ellos razonan acerca de un Dios, incluso los antropólogos. Devolviéndonos un poquito a lo que es la intuición o el conocimiento básico de la existencia de Dios, el mismo ser humano, por default, muchas veces sin enseñársele lo bueno y lo malo, tiene intrínseco dentro de él lo que es la moralidad. Y en lo que es la tradición y la razón es a nivel este, cultural, ¿verdad? Que está segmentado lo que es bueno, lo que es malo y a nivel de cultura también. Entonces eso se llama lo que es la intuición o la tradición colectiva. Em, los antropólogos, que son los que estudian a los seres humanos, ¿verdad? También han estudiado esto, cómo la cultura y lo que es la deidad o los dioses se inmergen en el razonamiento de una persona. Em, Más adelantito vamos a ver lo que es un ateo, lo que es un gnóstico, ¿verdad? Que muchas veces ellos no creen en Dios, cuál es su diferencia y demás. Luego, como les decía, está lo que es el tema de la razón, que el ser humano necesita entender, que sea lógico, que sea aceptable, porque su pensamiento, su sabiduría es limitada, por decirlo de esa forma. Y ahí lo lleva a tener que tener a alguien al cual adore, ¿verdad? O al cual siga. Entonces, por ejemplo, en el libro de Isaías se apela a lo que es la razón del hombre. Luego está lo que es la revelación divina en sí misma al hombre, ¿verdad? Donde ahí Dios se revela al hombre y el hombre puede tener la capacidad de comprenderlo, de apreciarlo, de adorarlo. em, Interiormente, pero razonablemente. ¿En qué sentido? Que ya sabe por qué lo adora, ya conoce esos principios porque le es revelado el corazón del hombre. Muchas veces claramente el hombre se siente pequeño porque no logra comprender en su totalidad a Dios y se abruma. Y no lo vamos a lograr entender porque él sencillamente es Dios. Entonces, nosotros solo tenemos nuestros sentidos para poder percibir ciertas cosas y somos seres transitorios, ¿verdad?
¿En qué sentido? En que el ser humano pues nace, muere, se reproduce y demás como parte de su ciclo de vida, pero solo estamos en un periodo de tiempo donde no comprendemos qué pasó antes de nosotros y quién vivió en esos tiempos y qué lo regía y cómo y por qué. Y detrás de eso hay un Dios que está en el tiempo, el cual es eterno, por decirlo de esa manera. Entonces hay cosas que son ininteligibles, dice el libro, que es aquella capacidad de poder comprender. Ante eso nos podemos ir a aquella palabra que Dios le hablaba a Job, donde él le decía, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando pasaba esto y esto, verdad? Porque él ni siquiera había nacido, ya Dios había creado todo y él estaba haciendo como cierto reclamo. Hay argumentos que prueban claramente lo que es la existencia de Dios y está el argumento de la causa, ¿verdad? Aquí el libro trae una palabra que es sofista, que quiere decir maestro, y también de personas escépticas, y los escépticos son aquellas personas que dudan de que algo es así, a no ser de que les sea justificado una razón clara y evidente de algo. Y si no lo tienen palpablemente o de forma tangible, no creen en aquello. Entonces está el argumento de lo que es la primera causa, ¿verdad? Que es que todo lo que hay y todo lo que existe debe su causa a algo. O sea, fueron creadas por alguien o por algo. Entonces, eso es lo que se llama el argumento de la primera causa. Eh, Claramente todo le debe la existencia a alguien el cual lo hizo y esa causa debe de tener un propósito o ser eficiente para algo, por decirlo así. Entonces, si yo creo una silla, por decirle algo así, pues tiene un propósito, tiene una causa para el cual fue creada o fue diseñada. Entonces, lo mismo sucede con esto. Ahora, también podemos mencionar a aquella persona que es ateo, que claramente no cree en el Señor, ¿verdad? Dice el libro que el universo con todo su sistema organizado y sus formas complejos ha existido siempre, ¿verdad? Y que fue creado por Dios para fines dignos. Entonces nosotros no somos seres a nivel físico eternos, sí a nivel espiritual que estaremos con Dios y lo aceptamos y si lo seguimos, ¿verdad? Pero no existimos desde que Él existió. Entonces, dice que la vida en sí misma fue creada para fines dignos. También está lo que es el argumento del designio, por decirlo de esa parte, ¿verdad? Donde hay un plan, pero también hay un propósito. El anterior es que todo es a causa de algo y todo tiene un creador, por decirlo de esa forma. Em, entonces, por ejemplo, el Señor crea las cosas con un propósito de hacer algo, objetos o individuos para que se puedan amar, se puedan apreciar. También está lo que es la obra creadora del maestro, o sea, que hay un maestro, pero hay un diseñador que es ese maestro y está aquello que él está creando también. Y que las cosas no fueron hechas, ¿verdad? Por casualidad, sino porque hay un propósito, como les decía. Luego está lo que es la número 3, que es lo material, el inmaterial, que es que el cuerpo en sí mismo del ser humano no tendría sentido si no hubiese sido para que el mismo ser humano amara, respetara, disfrutara la vida, tuviese esperanza o un sentido de adoración a alguien, en este caso al Señor. Entonces al ser humano se le atribuye algo intelectual, pero también algo moral para saber cómo vivir, pero eso lo lleva a tener que tener un legislador o un juez para que le ayude a entender eso por lo cual debe de vivir. También está que la Biblia, claramente, es donde Dios se revela al ser humano para que pueda descubrir cuál es ese propósito, ¿verdad? Y la Biblia en sí misma tiene una credibilidad increíble entre sus escritores
cuando ninguno eh, ¿cómo se contradice entre sí mismo, sino que todo es muy encajable. Hay verdad en todos los argumentos, aunque fueran autores de distintos tiempos, de distintos espacios, no hay un choque ahí entre ellos. Luego está dentro de ese punto, ¿verdad? Implicando que la naturaleza y las obras de Dios, ¿verdad? Que hay que creer en Él, que todo fue creado por Él, tanto la naturaleza, el ser humano, todo, que Dios es espíritu, ¿verdad? Y al decir que Dios es espíritu, está hablando claramente del Padre, no del Hijo, ni del Espíritu Santo. Y al ser Dios espíritu, lo vemos como aquel que le llaman el invisible, por decirlo de esa manera. Y Dios en sí mismo es inmaterial, por decirlo de esa forma. Entonces Él no tiene un cuerpo como el cuerpo que el ser humano posee, ¿verdad? Y debido a que no tiene el Señor, Dios Padre, un cuerpo, Él es inmaterial, ¿verdad? Incorpóreo, que sería que no tiene un cuerpo y no está sujeto a ser limitado en sí mismo, en su ser. Eh, Debido a eso es que se prohíbe esculpir imágenes de adoración porque nadie se dice que nunca ha visualizado la forma de Dios, por decirlo así. Entonces, por eso es que se prohíben ese tipo de imágenes. Si Dios se muestra al ser humano en su caminar, en su hablar y se aparece, habla con él, le muestra quién es él. Ya fue después también un Cristo en tipo de encarnación, o sea, en cuerpo, en carne, ¿verdad? Y ahí es azotado y molido, pero en la persona de su hijo. También, vamos a adelantarnos un poquito acá. Esto que les estaba hablando, que Dios es espíritu. Ahora lo que es que en esta parte de que Dios es espíritu, claramente el Señor posee atributos en sí mismo, posee personalidad. Em, y esos atributos que tiene el Señor están intrínsecos o por default en el ser humano, porque Él los imprimió en ellos, por decirlo así. Entonces, Dios es la fuente de vida, de poder, de todo lo que existe. En lo que es que Dios es infinito, claramente es que em, perdón, en lo que es que Dios es espíritu, podemos decir que entonces Él no tiene cuerpo, Él es un Dios sin límites y omnipresente, pero también es un Dios invisible, el Dios Padre. A la hora de nosotros decir que Dios es infinito, es que Él no tiene límites, Él puede estar en todo momento, en todo lugar, asentado allí en mi corazón, fuera de mí, arriba de los cielos, debajo de los cielos y en cualquier lugar. Entonces, Él no tiene, no sobrepasa todo lo que son los límites o las fronteras. También nadie lo ha causado, o sea, Él en sí mismo es Dios, siempre ha existido. Él fue el creador de todo. Su causa es en sí mismo. Ahora les decía que, ¿cuál era la diferencia entre ateos? Los ateos piensan que Dios no existe. A diferencia de los gnósticos, es que ellos lo que dicen es que la presencia de Dios no se puede comprobar. Eh, los apateístas les da igual, son indiferentes con este tema, no creen, pero son indiferentes. Y están los escépticos, que eran los que yo les decía ahora, perdón, que dudan de las creencias religiosas, a no ser de que hayan bases científicas claras, ¿verdad? Y sustentables que determinen lo contrario. Por otro lado, y con este mismo tema en que Dios es infinito, también está en que Dios es inmutable por sí mismo. O sea, de que Dios no cambia, el ser humano sí, pero Él no. Em, y que también es indivisible, o sea, Dios no se puede dividir, por decirlo así. Luego está la parte donde Dios es
es perfecto, Él está completo, a Él no le hace falta absolutamente nada. Eh, Esto se habla acerca de una cualidad claramente cualitativa, ¿verdad? No, no a nivel numérico, sino de quién es Él, de que Él es verdad, Él es amor, Él es santidad. El hombre claramente siempre busca la verdad de las cosas y la verdad es Dios. Y ese concepto nos habla de que Dios es fiel y que los hombres buscan imitarlo. También en su atributo de amor que está allí, ¿verdad? En su perfección, es que Él por medio de ese amor, Él se comunica con su pueblo. Y su afecto está basado en algo racional y voluntario, porque Él lo quiso hacer así, porque Él lo quiso dar, su amor. No como el ser humano que es impulsivo y que da amor simplemente porque alguien lo merece o no lo merezca, ¿verdad? En algunos momentos. Hay varios tipos de amor. Está el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor filio, que es el amor de los amigos que tenemos alrededor, y el amor eros, que es el amor romántico en medio de nosotros. Em, Claramente Dios mostró su amor en aquel momento que entrega a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. También en esta parte, ¿verdad? De que Dios es perfecto, Dios es santo, Él es moralmente, en Él no hay una impureza, no hay cosa extraña que podamos debatir con Él, ¿verdad? En el cuarto punto, ¿verdad? De los atributos divinos de Dios y demás, está lo que Dios es en relación al tiempo y al espacio. Entonces, Dios, como les decía, no tiene una limitación humana, ni prejuicios, ni demás. También Dios es eterno. La Biblia dice que Él es el principio, pero Él también es el fin. Él dio al mundo su existencia desde que el mundo nació, por decirlo de esa forma. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y que Dios habita en el vacío de las cosas. Lo que tiene que ver de Dios en relación con la creación, esto es porque eh, esto hace referencia con lo material, con lo que Él crea, ¿verdad? Que Él está presente, que Él es un Dios todopoderoso y demás. Entonces, ok, para explicar un poco más ampliamente que Dios es omnipresente, el libro detalla una palabra que se llama panteísmo. Esa palabra lo que busca es la naturaleza del universo y busca indicar que la naturaleza del universo y la divinidad son lo mismo. O sea, que Dios es un árbol, que Dios es una montaña. Y en realidad no es así, fue lo que Él creó y que Él está intrínseco en todo lo que Él hizo, o destella un poco de al menos sus atributos. En la parte de que Dios siempre está presente, ¿verdad? Es porque Él es omnisciente, Él tiene conocimiento del pasado, del presente, del futuro, de todo lo que ha pasado con el hombre. em, o lo relacionado con Él. Luego está la parte de que Dios es todopoderoso, de que Él todo lo puede, tiene poder para hacer las cosas y su poder es claramente ilimitado, no ocupa de medios para realizar las cosas que nosotros necesitamos. Luego está la naturaleza de Dios, la cual es revelada, ¿verdad? En los atributos de Él. Entonces, en esos atributos que se mencionan, tienen que ser morales, donde indica que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que nosotros fuimos redimidos, o sea, libertados del pecado por Él, donde Él es fiel y Él no miente, y como Él no miente, entonces Él va a cumplir las promesas que nos hizo cada uno de nosotros, donde indica que Dios es amor, es misericordia, pero también es bondadoso al haber dado a su Hijo, de que Dios es amoroso, Él es recto, Él es justo, eh, y que sí, Él espera que nosotros le respondamos a Él y que sí podremos tener un castigo si no le seguimos, mas sin embargo, Él
en su misericordia nos muestra ese amor y nos dice a nosotros que nos apartemos de toda iniquidad y del pecado, porque si no, Él será juez. Luego está lo que es la parte de la doctrina de la Trinidad. Claramente esto es que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En lo que es el Antiguo Testamento, se habla, ¿verdad?, de que no se habla tan explícitamente como en el Nuevo Testamento de esta promesa cumplida. Mas, sin embargo, sí hay muchas citas, ¿verdad?, que hablan de ello o indicaciones. Ya en el Nuevo Testamento sí se ve el cumplimiento porque es cumplido la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo cuando desciende en el Pentecostés, en el caso del Espíritu Santo, en el caso de Jesús cuando Él nace y muere y resucita. Pero en lo que es Dios, se habla en los versículos, cuando decía al inicio en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí se ven ellos trabajando juntos. Cuando se habla también del ángel de Jehová y se menciona en el libro de Isaías al Mesías como el Espíritu Santo. Entonces ahí se va hablando de esas tres personas. Pero ya en lo que es el Nuevo Testamento, ya hay una amplitud poco más claramente grande. Em, entonces, ahí se menciona en el Antiguo Testamento cuando se empieza a hablar de Jehová y se le presenta a él como el que es redentor, como el que es salvador. En el Antiguo Testamento, cuando habla de que Jehová llega y mora en el corazón, en el Nuevo, cuando habla del Espíritu Santo, en el Nuevo, cuando Dios envió a su Hijo a morir, también, perdón, que el Hijo tiene comunicación con el Padre y que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de los creyentes cuando traía convencimiento al mundo. Entonces ahí se distinguen cada una de esas personas. Luego hay un momento cuando Jesús es bautizado, que mírenlo de esta forma. Dice que Jesús es bautizado por Juan y hay una voz del cielo hablando al Padre y el Espíritu Santo es derramado como paloma y Jesús está ahí. Entonces ahí se ven las tres personas de la Trinidad juntas. Eh, Cuando dice también el Señor, ir y hacer discípulos y bautícelos en el nombre de tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que era la fórmula bautismal. Eh, También habla en el libro de los Corintios de la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. También cuando se habla en Corintios, igualmente que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces habla del Señor y del Espíritu Santo también. Eh, y que muchas veces en Primera Pedro, que las personas eran elegidas según la presencia del Padre y la santificación del Espíritu. Entonces ahí vuelven a orar de forma igual. Y en los evangelios, cuando el autor nos dice, yo voy a rogar al Padre, hablando Jesús, y Él les va a dar otro consolador que iba a venir. En Juan igual, que cuando viniera el consolador, el cual Jesús iba a enviar del Padre, y que Él envió al Espíritu, perdón, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, y cuando dice la palabra en Efesios, que porque por medio de Él, o sea, de Cristo, tenemos entrada por un mismo Espíritu, ¿a quién? Al Padre. Em, y que Jesús se ofreció sin mancha a Dios para que sirvamos a Dios. Entonces, hay pasajes que la funcionalidad de las tres personas tienen la misma función, como en qué casos. Por ejemplo, en la creación se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay momentos en que se les llamó Jehová a los tres, que se les llamó Señor a los tres, que se les llamó legislador a las tres personas. De igual presente se les dijo que eran omnipresentes, que ellos eran vida o dadores de vida,
y que eran los creadores en ese momento, que ellos daban vida a los muertos y que levantaron a Jesús de la muerte, que ellos ordenaban el ministerio y ellos santificaban. Entonces hay citas que los respaldan, dándole funcionalidades a cada uno. Luego vamos a hablar acerca de lo que es la naturaleza de Cristo. Vamos a hablar de la cristología. em, en este caso está la parte humana, la parte divina también. En lo que es la parte humana, claramente tenemos que recordar que Cristo pues vino en carne, ¿verdad? Es nacido de una mujer, es descendiente de quién? Del rey David, que ya lo conocemos a él. Su desarrollo humano, personal, fue normal, hijo de José y de María, que crecía en tamaño, en estatura, en sabiduría, que tenía un cuerpo material, que padeció sufrimientos. La Biblia hablaba de que él tenía hambre, tenía sed, que él se cansaba, que él fue tentado, que él fue turbado, que él tuvo padecimientos, que él fue sin pecado, que él fue santo, pero que no cayó en pecado, no fue manchado por medio de él. Em, y cómo la humanidad llega y peca contra él y lo lleva a aquella pena que es de muerte, eh, y que él sustituye nuestros pecados en él, para que nosotros podamos ser reconciliados y él pueda ser un mediador, un sumo sacerdote, y él muestra su misericordia. Y luego está lo que es la naturaleza divina de Dios, cuando Cristo lo llaman que Él es Dios fuerte, cuando lo llaman Jehová, cuando le dicen Señor de Israel, incluso le llamaron Dios, y Él, muchos le rendían adoración como Dios. Hay pasajes que dicen que toda rodilla se iba a doblar ante Él, llámese ángeles, hombres, demonios, entre otras cosas, que Él ya preexistía desde antes, que tiene una existencia propia, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es inmutable, que no cambia. También se le atribuyó lo que fue la creación, como lo hablábamos hace un momento. Em, Se le asocia también con el Padre por la fórmula bautismal, por la administración de los dones del Espíritu Santo, porque él llegaba y iba a ser morada en el creyente, porque él estaba unido con el Padre y porque él nos iba a consolar y nos iba a confirmar. Luego está lo que es la predicación de Cristo, ¿verdad? Los escribas basaban sus enseñanzas en lo que ellos habían escuchado, pero Jesús hablaba de sí mismo, de parte del Señor, como un profeta, este, con autoridad, y él tenía características en su predicación, ¿verdad? Las cuales eran simples. Él usaba imágenes, usaba parábolas. En sus temas, él habla de la paternidad de Dios, de que el reino de Dios y su soberanía iba a venir, de las buenas nuevas de salvación. Él habla de arrepentimiento y de que nosotros aceptemos el Evangelio. Él habla de que nosotros nos convirtamos, de que tengamos un verdadero nacimiento, de la moralidad, de lo que es bueno, de lo que es malo, de que fuéramos generosos, de que fuéramos desinteresados. Él también nos enseña a amar a nuestros enemigos y a tener ayuno, a tener adoración en medio de todas las cosas que nosotros ofrendemos, eh, que nosotros seamos honestos al hablar y que no hagamos juramentos. Él atacó claramente lo que era la hipocresía, y que seamos sumisos ante Él, ¿verdad? Ante todo lo que es terrenal. También vamos a hablar de lo que son los milagros de Jesús. Él hizo aproximadamente 41 milagros y los milagros se pueden clasificar en diferentes secciones. Él hizo sanidad a quien, a enfermos, él expulsó demonios, él resucitó muertos y él trabajó milagros sobre lo que fue la naturaleza. Por ejemplo, si recordamos la gran pesca, cuando él convierte el agua en vino, cuando él multiplica los panes y multiplica los peces, cuando él empieza a caminar sobre el agua y cuando él llega y calma la tempestad. Entonces, claramente los milagros acompañaban al ministerio de la predicación de Cristo como parte de su autoridad y para que se reconociera que Él era realmente Cristo. En todos estos milagros, ¿verdad? Hubieron testigos de que todo esto pasó.
Entonces, a pesar de que le decían que él no era el Cristo, algunos no podían negar los milagros que él realmente hizo. Y los milagros que él hizo tenían ciertas características. Él claramente tuvo más milagros de sanidad que cualquier otra cosa. Em, no se dice en ningún momento que esos milagros, independientemente de su clasificación, produjeran dolor, produjeran otra cosa, sino que eran buenos, exceptuando lo que pasó con Ananías y Zafira en el caso de Pedro, ¿verdad? Que inmediatamente fallecieron por haber mentido al Espíritu Santo. eh, no era para hacer demostraciones de poder, él no necesitaba demostrar absolutamente nada, sino él lo que quería era ayudar a los demás, no era exhibirse en su predicación o beneficiarse de ellas. Incluso el enemigo muchas veces le dijo, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Incluso quiso que él entorpeciera su camino y hacia donde él iba, cuando él le ponía trabas, ¿verdad? Él bien pudo haberse salvado a sus enemigos, Jesús mismo, pero él no lo hizo. Em, Él le pudo haber pedido, perdón, sacado agua de aquel pozo que le pidió a la samaritana, mas sin embargo no era eso lo que él quería. Él quería darle una enseñanza a aquella mujer que estaba ahí. Los milagros hicieron proeza de que él realmente era el profeta. Cristo tenía varios títulos también. Él era reconocido con un título como Hijo de Dios. Los evangelios sinópticos, que eran Mateo, Marcos y Lucas, que son esos tres evangelios, sugieren a Jesús meramente como hijo de Dios. Entonces, y que él media delante del Padre. Pero también está Jesús como hijo de hombre, ¿verdad? Donde él fue revestido de poder, fue revestido de autoridad, tuvo poder para perdonar pecados. Fue el Señor del día sábado. Él resucitaba a los muertos y él vino en gloria, ¿verdad? Perdón, viniendo en gloria de su Padre con los santos ángeles, y que vendrá en las nubes con poder y gloria también. De esa forma se le reconoce como aquel Hijo de Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces, todos esos versículos recalcan a Jesús como Hijo de Hombre. Claro que fue insultado, maltratado, condenado a muerte, pero también lo llamaron Cristo, ¿verdad? Que fue su oficio. Cristo es el Mesías que ungido. Él se le reconoce como sacerdote, como rey, como profeta. También el aceite representaba la unción o el llamarle ungido, y era para aquellas personas que eran consagradas para realizar un sacerdocio, un ministerio profético. Em, entonces, todo esto, ¿verdad? Esta tal unción toma su momento al momento de él ser bautizado, ¿verdad? Eh, en aquel momento. Pero también a él le llaman rey. Por ejemplo, los tres reyes magos, cuando le llevaron regalos a Jesús, a él le dicen que estaban buscando al rey, ¿verdad? Natanael también le llama rey. En el diálogo con Pilatos, él también acepta ser rey, pero él no está peleando por el título allí de nadie, sino que su reinado, él lo divagaba entre algo que no comprendían, porque era algo espiritual, no era algo terrenal. También le mencionan que él es profeta, cumpliendo en sí mismo la profecía del Antiguo Testamento que se cumple en él. También le llaman Señor, le llaman Salvador. Esto de Señor es un equivalente al título de Jehová o de Adonai. Y demás, también le llaman Salvador, Jesús, ¿verdad? Porque Él nos salva a nosotros de nuestros pecados. Ahora vamos a hablar de lo que es la muerte de Cristo. Al Jesús haber muerto, cumple algunas cosas. Lo que es que Él nos rescató, que Él nos redimió, o sea, nos libró del pecado, de la esclavitud. em,
vino a servir por medio de eso que él hizo a las personas y por medio de su muerte, por decirlo así. Em, Recordemos que no, perdón, cuando él llega y rescata es porque una persona ha perdido su libertad, porque tenía una deuda y no la podía pagar. Entonces, era necesario el pago de esa deuda para poder ser libre de aquel pecado, de aquello que tenía. Luego está lo que es la propiciación, que es nosotros poner la fe en Jesús y todos aquellos reclamos que podían estar antes presentes y al nosotros tener una comunicación con el Padre o con Dios, entonces son quitados. Luego Él por medio de esto nos trae una reconciliación con el Señor y nos dice a nosotros que ayudemos al ministerio de la reconciliación también. Y luego está lo que es la sustitución, donde Cristo paga y en Él quedó el pecado, ¿verdad? Que padeció una sola vez y para siempre. Y luego de esto está en su resurrección y en su victoria. Em, ¿Verdad? No había nadie que pudiese haber hecho esto. Es un milagro alarmante, ¿verdad? Del Señor que era necesario para demostrar que Él realmente era Dios, era Jesús. Em, Eso se compara con el profeta Jonás cuando estuvo 3 días en el pez, allí metido, allí guardado, pero luego fue sacado de allí para cumplir su propósito. Recuerdo cuando él expulsa a los mercaderes del templo muy enojado y él decía que, que iba a destruir ese templo y que en 3 días, perdón, de su autoridad y él responde, destruyan este templo y en 3 días lo voy a volver a reconstruir. Y ellos dijeron, pero es que este templo no es físico, decían ellos o pensaron, nos costó 46 años construirlo, pero eso, él no estaba hablando de un templo terrenal, sino de su propio cuerpo que iba a ser levantado en 3 días. Confirma que su sacrificio, ¿verdad? Fue agradable al Señor porque lo hizo conforme a su voluntad y Él resucitó y era necesario para que pudiera traer la justificación. Y también al haber hecho esto, se convierte en un intercesor a favor de los hombres, ¿verdad? Él es nuestro abogado, Él es el que nos defiende, el que intercede por nosotros. Y claramente es una victoria en definitiva sobre el pecado, ya que Él resucitó y dice que eso, si creemos en Jesús, que Él muere y resucita, Él traerá juntamente con Dios a los que durmieron, o sea, a los que fallecieron antes que nosotros en Él. Entonces, esta sería la presentación del día de hoy, es un poco compleja en teoría. Intenté hacerlo lo más tal vez claro que podía. Si tienen alguna duda anexa, por supuesto puedo aclarar, se las voy a dejar de compartir en este momento la pantalla. Entonces, que el Señor los bendiga, estoy para servirles y pues adelante, ahora ya vamos terminando el curso, faltan pocas lecciones, Dios los bendiga.